alcalde de la localidad, además del concejal de turismo y la concejala de festejos del Ayuntamiento de Jaraiz. Cedo la palabra a continuación al alcalde de la localidad, Luis Miguel Núñez Romero. Estamos contentos, ¿no? Estamos felices hoy de poder estar aquí en una de las ferias internacionales más importantes para dar visibilidad a lo que ofrecemos, a lo que damos y sobre todo a lo que sentimos. Por lo tanto, es importante que hoy también pues disfrutemos de esta experiencia. Nuestro proyecto de economía plateada a través de la visita, a través del turismo que hoy queremos dar a conocer, queremos dar difusión a través de... El año pasado pues ya trajimos aquí una oferta a través del destino intergeneracional, sobre todo a través de las personas mayores. Esas personas pues que ya han terminado su vida laboral, que ya han terminado sus trabajos y que están en su casa muchas veces sin saber qué hacer. Creo que tenemos que darles la posibilidad y tenemos que darles también la oportunidad de que viajen, de que puedan disfrutar de ese tiempo libre, de ese ocio del que también merecen. Creo que además pueden hacerlo siendo protagonistas en una comarca, la nuestra de la Vera, en una comarca histórica y sobre todo natural. Turismo y descanso que van de la mano a través de la naturaleza, de los numerosos núcleos de 19 municipios que tiene nuestra bellísima comarca, pero sobre todo de manera destacada la cabecera de comarca, nuestro municipio Jaraiz de la Vera, como no, ubicado en una zona estratégica a menos de 2 horas desde aquí, desde donde nos encontramos desde Madrid, pero también ese abrigo que nos lleva al estar pues enclavada junto a la Sierra de Gredos. Visitar nuestro municipio pues se puede hacer y os invitamos a que lo hagáis en cualquier circunstancia, en cualquier temporada del año, porque además tenemos un microclima suave en invierno y muy fresquito, muy fresco en verano. Hemos visto que en la actualidad casi el 20% de la población es mayor de 65 años y en 2050 se triplicará el número de personas mayores de 80 años. Esto significa que a partir del año 2050 1 de cada 3 europeos van a tener más de 65 años. Por lo tanto, creo que esto supone un reto demográfico sin precedentes que creo que nos abre nuevas oportunidades, nuevos mercados, surgiendo así la economía plateada, Silver Economy, que creo que también pues importante nuestra plataforma internacional, sobre todo mundial, a través de nuestro nombre, a través de nuestra marca estratégica de turismo como capital mundial del pimentón. No solamente el turismo en las personas mayores, sino también nuestro núcleo poblacional, nuestros vecinos y nuestros amigos, pues van ligados de la mano también con la adaptación de nuevas zonas de ocio. ¿Cuándo es la mejor época para visitar Jaraiz? Pues obviamente es recomendable y nosotros lo recomendamos pues en todas las épocas del año, aunque cada estación pues tiene sus propios matices, formas y colores para poder disfrutar de nuestro municipio. En otoño, en invierno, en primavera podréis ver las gargantas y cascadas con un buen caudal de agua y en su estado natural. Siempre nuestro pimentón de la Vera, que como siempre os hemos traído y que ahora a continuación os van a repartir para que nuevamente podáis degustarlo en vuestros platos, en vuestras cocinas, pero también ligado a los museos, en el que también en esta edición presentamos y ponemos de la mano y abrimos también las puertas de los nuevos museos etnográficos de la alfarería, en el que más de 1.200 piezas cerámicas de toda España pues están enclavadas en este nuevo museo, y también el Museo Jaime de Jaraiz, hace poco pues también reconocida a través de la medalla de Extremadura, pintor jalisciense. La iglesia de Santa María de Altagracia, que es del siglo XV, pero hay edificaciones que ya indican que ya en el siglo XIII existía. Tenemos la iglesia de San Miguel Arcángel, también del siglo XV, con cosas singulares dentro de la imaginería, que sobresale, por ejemplo, el Cristo yacente articulado, ¿no? Tenemos la casa Palacio Obispo Manzano, que es la casa natal de Juan Domingo Manzano y Carvajal, colegiado mayor de Cuenca, y también fue arzobispo en Jaca en 1750. Hoy en día esa casa, el palacio, se utiliza como el Museo de Pimentón, el centro de interpretación del Museo de Pimentón. Un dolmen
Carmen, en la Dehesa, que se descubrió recientemente a la raíz de la construcción de unas edificaciones y que datan, pues según los historiadores, entre 5.000 y 3.000 años antes de Cristo. Tenemos la ermita del Salobrar, que es de estilo barroco del siglo XVII, que se remodeló en el año 45 del pasado siglo. La ermita de San Cristóbal, que tiene o goza de santo mucha devoción por parte de los jaraiceños, y en el verano hay esa festividad. Y el rollo picota de Jaraiz, que era el símbolo de esa independencia jurisdiccional de Plasencia. Y como no, seguidamente las fiestas y ferias del tabaco y el pimiento, que la verdad hacen que Jaraiz sea un punto de concentración de visitantes. Tenemos una amplia gastronomía, que la verdad es que siempre que se llega a Jaraiz pues se pueden disfrutar de las migas beratas, de la caldereta de cordero, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que el pimentón de la Vera, que aquí tenemos presente, es uno de los atractivos más importantes en el tema gastronómico.